Si pudierais ver a la invitada que se sienta hoy en este cara a cara, la reconoceríais al instante, probablemente también lo hagáis en cuanto la escuchéis hablar. Es una de las periodistas más conocidas y respetadas de la televisión. Para CNN Plus y 4 hizo crónica de tribunales y desde hace casi 10 años es autora de unas excelentes crónicas parlamentarias con las que disfrutamos casi a diario en Informativos Telecinco. Sonsoles Onega, bienvenida a Pontevedra Viva Radio, es todo un placer tenerte aquí. Muchas gracias y me has sonrojado, ¿eh? Ah, bueno, me alegro. En esta ocasión, su visita a Pontevedra tiene que ver con su otra faceta, la de escritora. Ha venido a presentar Después del amor, su quinta novela, editada por Planeta y que ha ganado recientemente el premio Fernando Lara. Sonsoles, la primera pregunta que te quería hacer era casi más una curiosidad, ¿no? Es decir, sabiendo el ritmo frenético en el que vivimos siempre los periodistas, ¿de dónde sacas el tiempo para poder escribir novelas como esta? Bueno, pues primero que tardo bastante en escribir los libros, en este llevo trabajando 3 años. Y segundo, parcelando mucho. El tiempo que dedicas al Congreso de los Diputados es tiempo para los diputados, mejor dicho, para Informativos Telecinco. El tiempo que estás delante del ordenador es tiempo para la literatura y también el tiempo que dedicas a los niños, a tus hijos, es tiempo para los hijos. Es decir, parcelando y siendo muy consciente de que el poco tiempo que tienes lo tienes que exprimir, ¿no? Porque si no, no hay otra manera. Hombre, sería ridículo obviar que implica muchas renuncias, sí. Es tiempo que robas a los otros, también. Pero bueno, tampoco puedo luchar demasiado contra esta otra vocación que es escribir, ¿no? Que poco a poco va calando, ¿no? Es decir, empiezas a lo mejor un poco como hobby y ahora ya... Sí, no, sin duda. Es verdad que yo siempre he escrito, incluso en el colegio, estas cosas que hacías de cuentecitos o relatos, pero claro, nunca dedicándole tanto tiempo como ahora, o sintiendo la obligación de tener que terminar un libro como me ha ocurrido con este, ¿no? De embarcarte en una aventura literaria tan apasionante, tan compleja también, y al final pues te lo tienes que tomar con cierta profesionalidad, aunque no vivas de ello, ¿no? Que es lo que suele ocurrir con la literatura. Con Después del amor trasladas al lector a esa Barcelona de 1933 para introducirles de lleno en la historia de amor entre Federico Escofet, un capitán de ejército, y Carmen Trilla, una mujer atrapada en un matrimonio infeliz. Una historia real que te llega, creo, a través de sus hijas, ¿no? De las hijas de Carmen, ¿no? Son las hijas de Carmen las que hace 3 años contactan conmigo a través de un familiar. Porque quieren contar la historia de su madre o lo que recordaban de ella, porque tampoco sabían o conocían todos los capítulos de la historia de su madre, ¿no? No sé por qué han querido contarlo, probablemente por una especie de rendición de cuentas íntima con ellas mismas o incluso para colocar todas las piezas o incluso también para poder desahogarse con alguien que no les iba a juzgar, porque al fin de cuentas yo no conozco a esa familia, no sé qué vicisitudes han pasado en la vida más que la historia de Carmen. Y a mí aquella historia me fascinó desde el primer momento, desde que la escuché. Me parecía increíble. Llegué en algunos momentos a pensar si las propias señoras Tomía y Cuyalla en esta novela podían estar ya novelándola, ¿no? Mientras me la contaban, y no. O sea, es de estas historias que ves en una peli o que incluso las lees en un libro, y no piensas que han podido ocurrir en realidad, ¿no? La realidad supera la ficción, como bien se dice. Y a partir de esa historia real, de ese romance clandestino, ¿cuánto hay de ficción a partir de ese Lo que es real es la carcasa de la historia y el itinerario de la pareja desde que se conocen en un tren a La Garriga un 27 de septiembre de 1933 hasta que se desenlaza el texto, ¿no? Y es el fin de la historia. Todo lo demás es ficción. Tú tienes que tallar unos personajes, los tienes que dotar de veracidad, les tienes que hacer hablar, les tienes que colocar en situaciones distintas, muchas veces acercarlos al precipicio, que sientan vértigo. Claro, todo eso yo no lo sé. Todo eso lo tienes que fabular, sin duda, ¿no? Y ahí es donde entra pues el escritor a intentar dar lo mejor de sí y para que los personajes sean verosímiles y sean atractivos y sobre todo conecten con el lector, que es al final el juez último de todo esto, ¿no? No sé si precisamente el hecho de partir de una historia real y tener que fabular esta parte también es un plus más de responsabilidad como escritor. Sin duda, primero porque las hijas de Carmen están vivas, ¿no? Y han estado vivas para leerlo. Y segundo porque tú vas a poner palabras a personajes que han hablado necesariamente de otra manera. Tú no sabes cómo, yo no sé cómo ha hablado Carmen, no sé cómo se dirigía a sus hijas. Ahí tienes que poner el plus de sensibilidad y tratar de aportar todo el sentido común casi, ¿no? En las relaciones humanas. Y luego también porque la novela tiene un marco histórico muy concreto.
en el que tienes que ser riguroso, tienes que ser honrado con los hechos y no puedes confundir ahí precisamente la literatura con la realidad, ¿no? Pero bueno, en ese equilibrio yo me siento bastante cómoda, ¿no? Siempre he escrito historias bastante pegadas a la realidad y bueno, ¿es una responsabilidad? Sí. ¿He perdido el equilibrio? Espero que no. Y con esa trama tan potente, realmente hay muy poca necesidad de forzar una historia, ¿no? Hombre, vamos a ver, la trama sí. Yo no creo que me pudiera haber imaginado una trama similar si no hubiera partido de hechos reales, ¿no? No lo sé, me tendría que ver en la tesitura y probablemente lo compruebe con el próximo libro, ¿no? Hasta qué punto eres capaz de pergeñar o de construir una trama tan complicada, pero bueno, es verdad que la historia tiene situaciones muy atractivas que nos sitúan en situaciones reales, ¿no? ¿Quién no ha sentido alguna vez amor? ¿Quién no ha sentido alguna vez arrepentimiento, culpa, el dolor inmenso del abandono? En fin. Si me permites, me gustaría leer un extracto de lo que es la presentación del libro, en lo que aparece en la contraportada del libro, porque me parece un resumen, es un relato, pero me parece un resumen fantástico de lo que se van a encontrar los lectores en este libro Después del amor. Y dice así: se sentó ante el escritorio del salón, desenfundó una pluma y empezó a escribir la respuesta. Sabía que iniciaba un camino sin retorno. Sabía también que asumía el riesgo de convertir su existencia en algo frágil, pero pesaba más la poderosa sensación de despojarse de las cadenas de su tiempo, de construir con sus manos, un futuro por incierto que fuera, de revolverse contra su condición de mujer sin derecho a amar y a desamar. Esa última frase, sobre todo, resume muy bien el espíritu de la novela, ¿no? Sí, porque las mujeres que vivieron en los años 30 y en los 40 y en los 50, peor aún, porque aún los años de la República fueron o dieron cierta bocanada de aire fresco a las mujeres, pero esas mujeres no lo tenían tan fácil como lo tenemos nosotras ahora, ¿no? Cuando yo escuchaba a estas mujeres, a las hijas de Carmen, contarme la historia, yo decía, vaya, si vuestra madre hubiera vivido en pleno siglo XXI, pues probablemente no hubiera tenido que sacrificar tanto, ¿no? Pero las mujeres de entonces, a las mujeres de entonces se las condenaba por desamar, sobre todo por desamar, por amar. Bueno, pues para eso estaban programadas, ¿no? Para construir un matrimonio, unos hijos, para lucir bellas en los salones donde se daba cita a la sociedad y la alta burguesía. Pero cuando las cosas iban mal, las cosas iban mal para las mujeres, ¿no? Aparte de una época políticamente y socialmente un poco convulsa, ¿no? Porque en la novela se ambienta en esa época en la que se había aprobado recientemente la ley de divorcio, la República consiguió que se aprobara, el derecho a votar a las mujeres, también había un poco de convulsión social, ¿no? Sí, no, y también de conquista de derechos y de libertades, ¿no? En ese sentido, las mujeres de la época de Carmen pudieron divorciarse, Carmen lo hizo, pudieron ir a votar, Carmen lo hizo, acompañando y acompañada por todas las mujeres de su casa, incluidas sus hijas, ¿no? Claro, esto nos parece hoy en día que viene de serie cuando nacemos, ¿no? El kit de libertades y derechos está ahí. Pero estas mujeres no lo tuvieron y eso también hacía un contexto muy interesante para poder simplemente colocar el retrovisor y ver de dónde venimos. Yo aún tengo una abuela que lo puede contar, o sea que es que tampoco ha pasado tanto tiempo. Sí, es del siglo pasado, pero hay mujeres y hombres que pueden contarlo, cómo vivían en una atmósfera tosigante, en una atmósfera complicada, en una atmósfera de idas y venidas. En fin, todo eso es el marco de esta novela y un momento histórico que a mí me parece muy interesante. Y también, como decíamos, un ambiente político con Primo de Rivera, la guerra civil, el exilio, que aunque no es el protagonista del libro, sí enmarca un poco todo el ambiente, ¿no? Sí, ese marco histórico, o de ese marco histórico yo no me podía abstraer, porque es el marco en el que vivieron y los escenarios por los que transitaron los personajes, de tal forma que no te puedes abstraer de esa realidad. La guerra civil sobrevuela la novela, sí, pero no es una novela sobre la guerra civil. Lo que pasa es que nuestro protagonista, el amante de Carmen, estuvo combatiendo en uno de los lados, de los bandos, en el bando republicano, y eso configuró también y moldeó el amor y la historia de amor. ¿Cómo hubiera sido si este hombre no hubiera sido un hombre público? No lo sé, pero el caso es que lo fue. Y cada participación de él en hechos históricos, en momentos históricos importantes, hizo que el amor fuera de una manera y no de otra. Carmen se descubrió valiente cuando se plantó, por ejemplo, ante el general Batet, por recrear uno de los momentos, y pidió un salvoconducto para acudir al castillo de Montjuïc a ver a Federico Escofet por última vez porque había sido condenado a muerte en un juicio sumarísimo, ¿no? Claro, ¿esta mujer estaba programada para eso o no?
¿Sabía de política? No tenía ni idea. Era algo que le resbalaba porque ella no pertenecía a esa casta, ¿no? a esa gente con cargo público. Ella era una mujer sin más que se vio en esa tesitura, pero fue la historia con mayúsculas la que la colocó frente a esas situaciones tan vertiginosas y tan trepidantes, ¿no? Ella jamás hubiera hecho eso, ¿no? Aparte, me imagino también en esa conversación con las hijas de Carmen, también, no sé si ellas te trasladan también a lo mejor una sensación de haberse visto atrapadas también un poco por la vorágine de toda esa historia, ¿no? Sí, lo que pasa es que es muy curioso cómo estas mujeres aman profundamente a su madre, pese a todo lo que hizo. Yo muchas veces también me he puesto en su piel y he tratado de entender cómo unos hijos pueden entender a una madre y cómo pueden gestionar la ausencia de una madre, ¿no? Y al final solo encuentro una respuesta. Ellas conocieron a Federico Escofet y vivieron el amor de su madre en el tiempo que estuvo en Barcelona. Y necesariamente tuvieron que descubrir que Carmen se sintió querida en los brazos de aquel hombre. Y eso lo justifica todo. No solo en la vida de entonces, sino hoy en día. Sentirnos queridos, yo creo que es una sensación tan potente que te levanta por la mañana, sencillamente, ¿no? Y eso mueve todo y eso probablemente justifique todo, aunque las facturas del amor a veces las pagan otros, ¿no? Y bueno, aparte de todo eso, también no nos podemos extraer también de que la novela está ambientada en Cataluña, que también en ese momento había un movimiento político, no sé si similar al de ahora, ¿no? Pero... Bueno, en las aspiraciones territoriales, similar al de ahora, sí. Cataluña siempre ha tenido esas aspiraciones territoriales, pero hubo un momento de nuestra historia que se encauzaron. Hablo de 1931, cuando Cataluña lanza el primer pulso territorial al gobierno provisional de la República y la República supo encauzar esas ansias de reconocimiento, ¿no? A través del primer Estatuto de Núria. Después Cataluña se divorcia de España en el año 1934, después vino la guerra, después vino el franquismo, la dictadura. Y después España y Cataluña se volvieron a reconciliar y venimos ahora conviviendo durante 40 años, ¿no? Es decir, que la historia de amor entre España y Cataluña se parece mucho a la historia de nuestros protagonistas de Después del amor, ¿no? Idas y venidas, desafectos y afectos, acumulación de desencantos, pero yo me quedo con, quizá tirando de ingenuidad, con que es posible que se reencuentren, ¿no? Que hay oportunidades para la política, para el diálogo y probablemente también para la cesión por unos y por otros, ¿no? Y con todo este ambiente, con todos estos datos, imagino que documentarse para una novela como esta, más allá de la historia protagonista, digamos, es un trabajo muy arduo, ¿no? Sí, yo siempre digo y me he dado cuenta con este libro que para escribir un párrafo tienes que haber leído 100 folios. La labor ha sido difícil, bueno, difícil no sería la palabra, porque a mí me ha gustado mucho bucear en estos capítulos de la historia y sobre todo zambullirme en las hemerotecas de los periódicos donde está probablemente lo más humano de la historia, ¿no? Los cronistas de aquellos años hicieron un periodismo espléndido, no había televisión, de tal forma que en cada artículo, en cada crónica, están contenidas todas las emociones, los detalles más pequeños que a mí me han servido para dar textura a la novela, ¿no? Entonces, ¿ha sido difícil? No, porque es un gusto, porque tú abres la hemeroteca de La Vanguardia y parece que estás viviendo en el año 1933, ¿no? Descubres en un pequeño anuncio por palabras una novedad literaria, por ejemplo, o las páginas de publicidad o las esquelas. Todo está en la prensa, en realidad, y es la base documental de esta novela. Bueno, tras 5 novelas, todas ellas de gran éxito, me imagino que uno ya me llega... No te creas, no todas. No, bueno. Ahí has sido generoso. Sí, bueno, me imagino que uno llega a plantearse la posibilidad de vivir exclusivamente de la escritura. ¿A Sonsoles Onega se le ha pasado por la cabeza o no? Pues fíjate, no me ha llegado a ese punto, porque soy muy feliz siendo periodista y porque el periodismo alimenta mi yo literario, ¿no? Además, yo estoy en la calle, yo soy reportera de calle, yo voy con el micro en la mano y eso te permite tener un contacto con la calle y con la gente de la calle y con las historias de la calle muy cercano. De tal forma que no me veo fuera de esos escenarios que frecuento por el periodismo, ¿no? No me lo planteo ahora mismo, aparte que
creo que no podría permitírmelo. Y aparte es un buen momento para hacer ese periodismo de calle, ¿no? Sin duda. Es verdad que yo hago crónica política y que mi perímetro está un poquito acotado por los leones del Congreso, pero bueno, es un momento apasionante para vivirlo en primera línea. Todo lo que está pasando ahora mismo, los cambios que estamos viendo en la sociedad y desde luego en sus representantes políticos, la forma distinta con la que se dirigen a los ciudadanos. Estamos viviendo años que se recordarán y se estudiarán sin ningún género de dudas, ¿no? Con lo cual, me siento muy, muy afortunada y muy honrada de poder contarlo en Informativos Telecinco, ¿no? Decías que estás un poco limitada por esa crónica parlamentaria, pero también en el Congreso se han notado muchos cambios y sobre todo, no sé si con respecto a la prensa, o sea, a la comunicación de nuestros políticos. Sí, también, ¿no? somos muchos más ahora porque los nuevos partidos han traído también más gente para poder atender el volumen de información que generan, porque los nuevos partidos son insaciables. Es decir, están permanentemente presentando iniciativas parlamentarias, se han dado cuenta y lo reconocen ellos mismos que no es verdad que los políticos no trabajan. De acuerdo que han cometido infinidad de errores y no seré yo quien venga aquí a disculpar a un político, Dios me libre, pero hay una realidad, trabajan y trabajan mucho, ¿no? Y eso deriva en el periodista, estamos ahí como locos, nunca habíamos asistido tanto a la ventanilla del registro, que es una ventanilla pura y dura, donde los grupos parlamentarios acuden a que les coloquen el sello de registrado. Y esto está viendo ahora avalancha de iniciativas, ¿no? Que veremos en qué quedan, porque luego la realidad parlamentaria es muy compleja, no solo para el Gobierno, que gobierna en minoría, sino para los partidos de la oposición, que también tienen que construir mayorías si quieren sacar adelante iniciativas, ¿no? No sé si te voy a meter en un compromiso, pero me gustaría que me describieras un poco la visión, teniendo en cuenta que el presidente del Gobierno, Rajoy, es de aquí, sí. Pues un poco cómo veis, en tu caso tú, pero en los cronistas parlamentarios, la figura actualmente del presidente. Bueno, es que desde el Parlamento nosotros al presidente Rajoy lo tenemos cronometrado en 25 pasos, que es lo que tarda en salir de la zona de gobierno hasta entrar por la puerta que él entra al hemiciclo. No se para nunca con vosotros, ¿no? Y es un hombre al que le cuesta pararse en el pasillo. Creo que es un magnífico parlamentario. Creo que cuando sube a la tribuna de oradores se nota que tiene años y años y legislaturas de orador, y se nota. Esto no significa, al margen de las ideologías, es un buen parlamentario, esto lo reconoce absolutamente todo el mundo. En cambio, tiene pánico escénico en el pasillo. Se maneja mal con los periodistas que estamos allí con el micrófono. Yo asumo mi parte de responsabilidad de que a veces le atracamos con el micro, pero es verdad que él no diría miedo, pero no le gusta la improvisación. No le gusta pararse, no le gusta, en fin, contestar preguntas al vuelo. Bueno, son perfiles, ¿no? El presidente Aznar, y yo no estaba ahí, con lo cual lo que cuento en este momento es de oídas, se parecía mucho también, no se paraba en el pasillo. Yo llegué con Zapatero y Zapatero se paraba siempre. Era un tipo muy atento con la prensa en el pasillo, ¿no? Y al presidente Rajoy le gusta. Él no le gusta tanto, perdona. Sonsoles Onega, repito lo que decía al inicio de esta entrevista, ha sido todo un placer recibirte en esta casa. Y desde luego recomendamos que en cuanto nuestros oyentes tengan ocasión acudan a la librería y compren un ejemplar del libro, ¿no? Me encantará que lo hagan. Además, aquí, estando en Pontevedra, me han dado la noticia de que está en marcha la segunda edición. Fantástico. Así que voy a aprovechar vuestras ondas para dar las gracias a todos los lectores. Siempre digo que sin lectores no hay literatura directamente, con lo cual nos debemos a ellos y a los huecos que nos hacéis los medios de comunicación para llegar a los lectores. Bueno, pues ya aprovecha que le dirías directamente al público de aquí de Pontevedra para que compren este libro. Le pediría que me acompañara en esta aventura literaria, le pediría también que se asomara a estas páginas, que me aportara su mirada y que si pueden se coloquen en el papel de Carmen, a ver si pueden hacerse las mismas preguntas que se hizo ella ante situaciones muy, muy difíciles por las que ella pasó. Pues si se dejan seducir por este libro, les aseguro que lo van a disfrutar tanto como lo hemos disfrutado nosotros leyéndolo. Sonsoles, muchas gracias. Gracias. La próxima semana volvemos en nuestro Cara a Cara, aquí en Pontevedra Viva Radio.